La guerra civil para mí, como yo creo que para toda mi generación, fue algo que marcó mucho la infancia en las casas. Si no se contaba directamente acontecimientos de la guerra, sí se veían permanentemente sus consecuencias. Entonces, los que vivimos esos tiempos, siempre teníamos la sombra de la guerra civil detrás. En mi casa se hablaba del hambre, se hablaba del frío, pero no se hablaba de hechos concretos, como me imagino en muchas casas. No se hablaba pues, de muertes y todo esto, se hablaba lo menos posible. Entonces esto siempre ha estado. Cuando ya crecí, luego el ámbito cultural y político en el que me movía, antifranquista, pues me hizo entrar en la guerra civil de otra manera. Ya entré con la perspectiva del análisis político, un análisis también ideológico, un querer conocer todo aquello que el franquismo impedía que se contara. Y ya posteriormente, lo cierto es que me metí a escribir sobre la guerra porque vi que había otra manera de contarla, a cómo se estaba contando, no solo desde el punto de vista de político, de cómo lo había contado el franquismo y que había otras versiones, ¿no? Versiones que yo ya conocía porque evidentemente durante el franquismo pues yo compraba todos los libros que podía, que venían del extranjero o los que empezaron a romper la censura. Pero sí, más importante para mí fue en ese terreno intentar contar cosas de la guerra civil de otra manera. Entonces ahí había una apuesta, digamos, de rendición de cuentas ante mí mismo, de repaso de lo que había sido aquello, pero también una apuesta literaria. ¿Cómo se puede contar un acontecimiento de esa naturaleza de modo que un lector lo pueda abordar con más placer? Bueno, yo soy muy pesado citando a un historiador italo-norteamericano que era Carlo Cipolla, que decía en California, esto me lo transmitió un amigo que trabajó con él, Joaquín Arango, que decía que desde el siglo XVI todo es periodismo. Es una exageración, pero algo tiene que ver en el sentido de que el rigor en la búsqueda de las fuentes, en el rigor en el dato, en teoría son consustanciales a las dos disciplinas. Otra cosa es que, claro, el periodismo está mucho más ligado siempre a la actualidad. La historia permite más reposo, el buscar unas fuentes con más tranquilidad, pero de todas formas las bases son comunes. Y a la historia, sobre todo en nuestro país, no solo, pero sobre todo en nuestro país, le suele faltar algo que pedía una historiadora norteamericana, Barbara Tuchman. Decía, insistir mucho en la forma de contar, porque no está reñida el rigor histórico, en el rigor en la narración de los acontecimientos, con una forma de contar. La historia es transmitir, la historia desde Homero sabemos que es poética, también no es solo, no hay una posibilidad de encontrar una sola historia. Cada persona que escriba sobre algún acontecimiento histórico lo va a hacer de manera distinta. Bueno, yo a Semprún le descubrí pronto, le descubrí a finales de los 60 y principios de los 70 en algún viaje que hice a Francia, a París. Pude ver algo de su cine, el cine que hacía con Alain Resnais o con Costa Gabras, e incluso tuve la fortuna de conocerle personalmente, eso a principios de los años 70. Luego ya le conocí más profundamente porque a través de un amigo común que era íntimo amigo mío, Fernando Claudín, que era íntimo amigo suyo, ambos habían hecho juntos la dura travesía del abandono del Partido Comunista, y ya le conocí, no profundamente, pero sí le conocí bastante. Y desde luego me pareció una de las personas más interesantes que se podía tratar en aquella época
que tuvieran que ver con muchas rebeliones, la rebelión contra el franquismo, la rebelión contra el PC y una rebelión en general contra los intelectuales acomodados. Me pareció una persona fascinante, lo era. En los últimos años de su vida, Semprún hizo un discurso que a mí me parece memorable, me parece una maravillosa defensa de la idea de Europa, de la idea democrática de Europa, de una nueva Europa repleta de oportunidades no económicas, sino fundamentalmente democráticas para sus ciudadanos. De esas oportunidades y del rechazo de los monstruos que habitaron en Europa, que habitaron durante demasiado tiempo. No podemos olvidar que el comunismo, el stalinismo estaba también en Europa. No podemos olvidar, desde luego, el nazismo, que es lo obvio, con lo que él tuvo que lidiar directamente, sobre todo en las épocas más duras. Conocer eso, es conocer las razones de por qué queremos ahora mismo una Europa democrática y una Europa abierta a todos los ciudadanos. Yo creo que la obra es siempre una parte que es muy interesante desde el punto de vista literario, desde el punto de vista cinematográfico. Desde luego tiene ese componente profundo de conocimiento de la democracia y de la historia que creo que es fundamental para la formación de las jóvenes generaciones. Van a descubrir muchas cosas sobre la propia Europa. Semprún, desde luego, era un hombre muy tocado por la historia de Europa y empeñado en sacar la verdad que se escondía muchas veces sobre la política europea desde los años 40 hasta su muerte. Por ejemplo, es muy importante analizar qué pasó en Francia durante la guerra, qué pasó en Francia durante la posguerra. Eso es un indicador muy bueno de que durante esos años también se estaba enmascarando la historia de Europa para hacerla más confortable, para permitir la reacomodación dentro de Europa de personas que habían colaborado con horrores. No solo de quienes colaboraron con el nazismo, sino posteriormente de quienes habían colaborado con ese monstruo que es el stalinismo. Semprún es una referencia para las dos cosas. La Universidad Carlos III ha tenido una iniciativa muy buena en un plan para buscar un plantel de intelectuales que o bien han conocido, muchos de ellos, a Semprún de verdad, o bien conocen perfectamente la proyección de su obra.